días amigos, nos encontramos en un parque en donde recuerdo mi niñez, donde mi inocencia era pura y sin manchas. El día de hoy nos transportaremos a un mundo marcado por una poesía en donde la inocencia se enfrenta a muchas adversidades. Una realidad cruda con tanta frialdad como lo fue en El Niño del Carrizo, escrita por César Vallejo. Este relato cargado de imágenes evocadoras, invitándonos a reflexionar sobre el proceso tan inevitable y que algunos tememos en crecer, dejando atrás la pureza que teníamos en nuestras infancias. A través de su forma admirable de narrar, representa la fragilidad de la inocencia, como si fuera el carrizo, muy hermosa a la vista, pero delicada al tacto, representando cómo las adversidades de la vida puede quebrar la pureza. Sin más, sigamos y profundicemos más por esta travesía. Acompáñenos. Vida de la inocencia, el mundo real es cruel. César Vallejo 1892 a 1938. Procedente de una provincia andina llamada Santiago de Chuco, parte del norte del Perú, Vallejo refleja lo que es la pérdida de la inocencia. La interacción que llega a tener con la naturaleza simboliza cómo perdemos nuestra pureza por las adversidades de la vida. A pesar de todo lo que pasó, César Abraham, pese a ser de un entorno rural, nunca perdió su bondad por más que experimentó la discriminación, humillación, fallecimiento de parientes y que a pesar de ser un hombre sensible no dejó de ser compasivo y solidario. A partir de lo expuesto sobre César Vallejo, cuya obra refleja lo que es la pérdida de la inocencia a través de su interacción simbólica con la naturaleza y las adversidades que lo marcaron, surge una cuestión importante que nos invita a reflexionar más profundamente. ¿Es la pérdida de la inocencia en los infantes un proceso natural y necesario para enfrentarse al mundo real? ¿O es una consecuencia de la exposición prematura a las fuerzas crudas que los empuja a una madurez temprana y deshumanizante? Es causada por una forzada madurez temprana, que sobre todo se ve plasmado en niños que conviven en zonas urbanas y rurales. Vallejo en su obra El Niño del Carrizo plasma la fragilidad de la infancia en un mundo hostil y lleno de adversidades, donde se enfatiza el sufrimiento y la soledad de la infancia de un niño en un mundo tan injusto, asimismo su fortaleza para poder seguir avanzando a pesar de los obstáculos. El objetivo del cuento El Niño del Carrizo es explorar la complejidad de las interacciones humanas y naturales a través de la figura del niño Miguel y su conexión con el entorno natural. Se busca examinar cómo la inocencia infantil se ve influenciada y moldeada por la crueldad del mundo que lo rodea, representada por la figura de Miguel, quien experimenta una dualidad entre la libertad salvaje y la violencia latente en su entorno que se transforma en un escenario vivo. Mi nombre es Víctor Liza, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Federico Villarreal. Estudié una maestría en literatura en la Universidad de San Marcos. Esta figura yo creo que lo que pretende Vallejo es un poco transmitir la inocencia de este muchacho, de cómo descubre el campo, cómo descubre un poco lo difícil que es trasladarse, ¿no? La geografía. Hay muchas descripciones que Vallejo hace sobre las piedras, los árboles, ¿no? Cómo él tiene que hacer algunas maniobras. Entonces ahí es como un poco la pérdida de la inocencia en el sentido de que descubre cómo es caminar por los campos, ¿no? Y la descripción que hace Vallejo es tal cual como es el campo. A veces el campo lo describen, claro, hay una perspectiva de describir el campo como algo bello, ¿no? Los prados, los árboles, pero también tiene su lado agreste para caminar a veces, ¿no? Entonces, creo que ahí lo que hace es descubrir un poco también en el niño, además, la función de la responsabilidad, ¿no? El encargo que le han hecho a él para que pueda recoger unas maderas, ¿no? Para hacer el anda. Y yo creo que lo utilizó más que nada para... es como un contraste, ¿no? Un contraste del niño en cuanto a cómo él con las pocas fuerzas que tenía, primero hacía el esfuerzo para llegar ahí y después conseguirlo y todo eso, ¿no? O sea, hay como un contraste entre
como te digo, lo agreste y también lo duro, que es sacar madera o el carrizo, y el mismo niño que comienza a hacer ese tipo de funciones tan temprano, ¿no? Que a veces se dice, no, es para los mayores, pero un niño se encarga, es el responsable. Pues yo creo que ahí es precisamente lo que te decía antes, normalmente un niño, lo que se piensa, ¿no? Es que el niño debe estar en el colegio, en la escuela, y esas cosas son de repente para gente mayor, pero a veces por la falta de gente mayor que esté en casa, y a veces los niños tienen que encargarse, por ejemplo, de trabajar o de hacer otras labores, que no digo que esté mal, algunas realidades del Perú son distintas, ¿no? Una vez viajé a la selva y habían adolescentes, incluso escolares, que se hacían cargo de la casa porque no había papá. Entonces, supongo, por lo que he leído el cuento y también un poco el contexto de la familia de Vallejo, que era un poco madurar más rápido. ¿Cómo interpreto el contraste? Pues yo creo que allí el niño conoce el mundo, ¿no? Conoce el mundo como es, más allá de las cuatro paredes de su casa, conoce su contexto, cómo es el campo, cómo sobrevivir en el campo también, es una forma de hacerse hombre. Ya. Pues Vallejo siempre intentó, tanto en sus cuentos como también en su poesía, hablar mucho sobre la humanidad, ¿no? Y no solo sobre la humanidad, sino las condiciones en que vivía la humanidad, la injusticia que había en esos tiempos, ¿no? Tanto en su contexto andino, porque Vallejo era de Santiago de Chuco, la Sierra de la Libertad, ¿no? Como también después, vamos a ver posteriormente, cuando se va a España, ¿no? Vive en España, en Francia, y él mismo como lo sintió, porque él era un provinciano que quiso surgir aquí, tuvo un relativo éxito, pero tuvo que irse porque acá no lo consideraban. Bueno, al final, después de muerto, ya es el más grande poeta, ¿no? Tenía un hermano que se llamaba Miguel, incluso hay un poema que le hace a su hermano. Entonces me parece que habla de su hermano, tengo la impresión de que es una experiencia de su niñez, ¿no? Y lo vincula, obviamente, con su contexto social también. Leí por ahí que el cuento lo escribió ya cuando él estaba en España, entonces es como una reminiscencia de su infancia, ¿no? Su niñez. Y hay muchos comunes denominadores, ¿no? El tema de la injusticia, el tema del esfuerzo que hay que hacer para, digamos, superar adversidades. Y también, claro, Vallejo, como era un poeta, hasta los cuentos lo escribía como poeta, entonces tenía un lenguaje no convencional, digamos, ¿no? Que a veces incluso tienes que leer 2 veces ese cuento para poder captar un poco algunas cosas. Bueno, me llamo Víctor Liza, soy escritor, periodista, y bueno, es un gusto poder compartir con ustedes esta entrevista. Muchas gracias. Todo esto lo expresa el ejecutor en su obra para expresar una nostalgia por lo perdido, pero a la vez de que después del dolor viene la aceptación para seguir adelante, después de que la inocencia ya no sea recuperable. En definitiva, la pérdida de la inocencia, tal como se explora en la literatura y en las vivencias personales, es un proceso un tanto doloroso como inevitable. Es un paso hacia el entendimiento de un mundo que, en su complejidad, nos desafía a abandonar la mirada ingenua de la niñez y adoptar una visión más cruda y realista. Sin embargo, esta transición no debería ser sinónimo de perder nuestra esencia humana. Enfrentar la dureza de la niñez y la vida nos obliga a madurar, sí, pero no necesariamente a abandonar la compasión y la empatía que dan sentido a nuestra existencia.